El Homo ludens y el coronavirus. El Homo ludens en el origen de la cultura. Asumimos aquí la concepción del Homo ludens, del ser humano como jugador, como concepción del ser humano. Se trata de cómo nos comportamos en la cotidianidad y en la historia, sucediendo que los juegos específicos vienen a ser un ritual o una celebración de nuestro modo de ser lúdico originario. Para Huizinga, el Homo ludens está en el origen mismo de la cultura. De hecho, esto es lo que expresa en el subtítulo de la obra Homo ludens de 1937. El Homo ludens es anterior al Homo sapiens, al Homo faber o al Homo economicus, aquel del cual comienza a hablarse en la obra de Wilfredo Pareto, el economista, en los inicios del siglo XX. Y antes que Huizinga ya sostuvo el poeta Friedrich Schiller en las cartas que comprenden la educación estética del hombre, que el ser humano es íntegramente tal solo cuando juega. Carta número 15. Abrir espacio. Expresando a propósito una redundancia, podríamos decir que juego es lo que tiene juego. Vale decir, ante todo, lo propio del juego es abrir espacios y tiempos al modo de periodos, donde cosas, ideas, teorías, leyes, normas e incluso creencias han de tener su juego, su espacio abierto donde desenvolverse. En este sentido, para Huizinga, el juego es lo que posibilita que haya derecho, economía, ciencia, moral, política, filosofía, e incluso religión, en lo cual el planteamiento es bastante provocativo por lo que atañe a la religión. En el origen de la religión también estaría este Homo ludens que está abriendo el espacio justamente de la religión y a futuro también de lo que sería la teología propia de una religión. Es propio de lo lúdico la figura del como si. El primer filósofo en introducir la figura del como si en alemán als ob fue Immanuel Kant. En su pensamiento se trata de un postulado de la razón práctica, de suponer como si hubiera Dios, que al interior de nuestra conciencia ética sería el juez supremo, dado que de esa forma podemos propiamente fundar la moral. Esto naturalmente ha sido muy discutido porque con ello Kant está poniendo en riesgo justamente el carácter primordial de su ética como ética autonómica. Huizinga va a aplicar este como sí al juego. Aquellos espacios que abre el juego y que tienen juego son, por de pronto, espacios imaginarios, ficticios, son como si lo fueran. Ejemplifiquemos el como si. Pongamos en el lugar de quien abre un nuevo espacio, como se hizo alguna vez con la introducción de la tarjeta de crédito. En su inicio, ese fue un espacio imaginario, donde a futuro pudieron tener lugar transacciones económicas. Esto en el plano del Homo ludens cotidianos que somos. En el caso de los juegos específicos, los hawaianos o los polinesios, hasta el día de hoy hay discusión sobre esto, que inventaron el surf, partieron por abrir ese espacio como si lo hubiera para luego lanzarse a la aventura de montar las olas o deslizarse bajo el túnel de su cresta. Al mismo tiempo, el propio Homo ludens está determinado por el como si, estando conscientes o no, cada uno como jugador se asume como si lo fuera. Un ejemplo del como si de Huizinga, cita, del Homo ludens. El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha, más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia. Y el infante sabe que hace como si que todo es pura broma. El siguiente caso, que me refirió el padre de un niño, ilustra con especial claridad cuán profunda es la conciencia de esto en el niño. Encuentra a su hijo de 4 años sentado en la primera silla de una serie de ellas jugando al tren. Acaricia al nene, pero este le dice: papá, no debes besar a la locomotora porque si lo haces piensan los coches que no es de verdad. Agreguemos la distancia. Siguiendo con Huizinga, así como el juego está determinado por el abrir espacios y tiempos, por el como sí ligado a la ficción, así también lo caracteriza la distancia. Esta distancia se presenta de modo muy similar a como la pensara Friedrich Nietzsche, en el sentido de lo que sería propio del genuino aristócrata. No precisamente así como en Aristóteles, el
Aristócrates en el sentido de la sangre azul o de la pertenencia a alguna dinastía. Y el propio Nietzsche también relaciona la mentada distancia con lo lúdico. Teniendo en cuenta este antecedente nietzscheano, Huizinga nos dice que lo lúdico es lo no necesario, lo que no tiene que desenvolverse de la manera acostumbrada y habitual. Por ejemplo, de lúdico no tiene nada que tengamos que comer o beber, pero será lúdico cómo lo hagamos, la manera, el modo, lo que implica tomar una distancia frente a lo que vas a comer o beber. La sin finalidad, el sin por qué, la improductividad del juego. El juego comparte especialmente con el arte y la filosofía esta figura, que los principales filósofos del juego llaman de distinta forma y que con Heidegger podemos llamar simplemente sin por qué. La verdad, con Heidegger aplicado esto a la filosofía, como lo hace en la introducción a la metafísica, llega a ser como divertido el ejemplo que pone. Dice, la filosofía en tanto metafísica, que sería como lo más esencial de la filosofía, no es una bicicleta, no se puede medir en términos de que sirve para algo, ¿no? Si acaso funciona o no funciona. Jugamos por jugar, y cuando comenzamos a hacerlo persiguiendo objetivos, y aunque sea obsesivamente la victoria, como que es una victoria como de lugar, el juego se desvirtúa. Y así como jugamos por jugar, amamos por amar, creamos por crear e incluso creemos por creer, en el caso de ciertas concepciones de la fe como la de Tertuliano, que sostiene credo quia absurdum est. Creo porque es absurdo. Si bien, claro, esto fue considerado herético por la Iglesia. El binomio regla-libertad. También caracteriza esencialmente lo lúdico el binomio regla-libertad. En general, los juegos, no solamente el Homo ludens cotidiano histórico, sino en los juegos específicos tenemos un conjunto de reglas a las que tenemos que atenernos y respetar. Y la libertad de movidas que está permitida. Es una cuestión de límites. Hay límites preestablecidos con las reglas que no deberías transgredir. En otras palabras, tienes cierta libertad de movidas, pero no infringiendo las reglas. Juego, rito, celebración. Lo lúdico se expresa como rito y Huizinga plantea que en la medida en que un determinado rito se va afianzando y a través de la reiteración se convierte en hábito, entonces se establece y se vuelve algo serio. Esto sería lo que ocurre al constituirse el derecho, la economía, la moral, la política, la ciencia, la técnica y, cómo no, hasta la propia religión y la filosofía. Paideia, que significa alegría en griego. ¿Qué nos lleva a jugar? Respuesta, la alegría. El niño es quien lo duda, la máxima encarnación del Homo ludens. Casi podríamos decir que está siempre jugando y lo hace alegremente. La alegría puede ascender y estallar en algarabía y cuando se llega a la cúspide alcanza el éxtasis. Hay pues también un éxtasis lúdico. El binomio paideia-ludus. Caillois propone este binomio muy lúcido, paideia-ludus, alegría-obstáculo. Una de las acepciones de ludus en latín, aparte de juego y broma, es obstáculo. En el juego ocurre que lo que nos lleva a jugar es la alegría, una alegría específicamente lúdica. Y la segunda parte del binomio es que el juego guarda relación con obstáculos que tenemos que sortear. En cierto modo interactúan ambas partes del binomio, puesto que también nos alegramos de las dificultades, de los obstáculos que vamos sorteando. La clasificación de los juegos. Caillois ordena en general los juegos que ya están en el Homo ludens de Huizinga. Se trata de que hay 1, juegos de agón, de competencia, 2, juegos de mimicry, de roles, imitación, 3, juegos de e-links, de vértigo, 4, juegos de alia, de azar o destino. El Homo ludens que somos y los juegos específicos. Respecto a la clasificación caloisiana de los juegos, ante todo hay que tener en cuenta que en la vida real, cotidiana e histórica, de forma individual o colectiva, somos, Homo ludens, determinados por el agón, mimicry, e-links y alia, y que todo ello lo expresamos al modo de un rito o celebración en juegos específicos, como justamente los mismos juegos agón, mimicry, e-links y alia. Ejemplifiquemos lo anterior partiendo por el Homo ludens agonal que somos. Somos, como no, agonales.
incluso hasta el punto de agonizar. Ambas palabras ligadas al agón griego, en la medida en que nos apoyamos en el despliegue de nuestras capacidades, destrezas, habilidades, competencias que inevitablemente se enfrentan con otras. Y ya en el jardín infantil, como posteriormente en la educación primaria, secundaria y superior. Así también somos agonales en la empresa, como funcionarios del Estado, y a su vez cada Estado o nación sigue siendo agonal y tiene que enfrentarse insoslayablemente con otros, por de pronto en el terreno económico, cuando no en el terreno bélico. Y lo mismo, una empresa que pasa a integrar una multinacional, cuando los estados se agrupan y forman un conglomerado como la Unión Europea. Agón regulado o desregulado. Ya destacamos que una de las características primordiales del juego es la del binomio regla-libertad. Relativamente a esto se presenta una cuestión controvertida. Distintos filósofos del juego, en concreto Caillois y Jean Baudrillard, el sociólogo filósofo, dejan al tramposo fuera del juego. Me permito tener una posición distinta al respecto. Para mí es convincente que el tramposo debe quedar fuera de cualquier juego específico, y no solamente de uno agonal. Pero me temo que en el caso del Homo ludens real, concreto, cotidiano e histórico, el asunto es muy discutible, por la simple razón de que me temo que muchísimo más que medio mundo quedaría fuera del juego y no podría ser propiamente Homo ludens. Ejemplares históricos de agón desregulado, por lo mismo, Bismarck y una lista, la verdad, sin fin. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el canciller prusiano Otto von Bismarck falsifica una misiva que el rey prusiano le responde al emperador Napoleón III en los baños termales de Ems y la transforma en una ofensa diplomática, procurando que el emperador declare la guerra a Rusia, presentándose entonces Francia como el agresor, lo que permite que los territorios alemanes se unifiquen, consiguiendo así la unificación de Alemania? El Homo ludens agonal juega específicamente juegos de agón. El Homo ludens que ha llegado a convertir al planeta en un planeta agonal, qué duda cabe, juega juegos de agón por doquier y con una extensión y un logro sorprendentes, a tal punto que ellos pasan a ser un factor económico e incluso político de primer orden. Se trata de lo que va desde juegos físicos como el fútbol hasta juegos mentales como el ajedrez. Una Olimpíada es un ejemplo descollante de juegos agonales. Es más, el agón remite primordialmente al agón del atleta griego. Al mismo tiempo, pueden considerarse varios componentes de una ética lúdica. Por de pronto, en Caillois. Dado que el principal de todos los juegos que jugamos a nivel planetario es el del agón, interesa reconocer cómo varios aspectos ético-lúdicos se vinculan con ese tipo de juegos especialmente. A saber, los que destaca Caillois: fair play, que sería como el juego limpio, y el binomio regla-libertad. Caillois ve en el juego lo que él describe analógicamente como una isla de claridad y perfección. Él plantea de cómo en la medida que el niño va jugando, el joven, en fin, se van preparando ellos como unos futuros ciudadanos como corresponde. Tanto el ser humano corriente como el jugador de juegos específicos tienen que atenerse al fair play, como a una libertad de movidas que no infrinja las reglas. Y el componente decisivo de una ética lúdica, por mi parte, incluyo aquí otro componente ético-lúdico que me parece decisivo y que se expresa en la consideración de que el agón es siempre el alia del agón. Esto invita a ponerse siempre en el lugar del otro, como Homo ludens, porque tienes que considerar que el agón que te ha sido dado, tus capacidades, destrezas, habilidades, es por el alia, por azar o destino. Unos nacen capacitados, otros discapacitados, unos nacen premunidos de ciertos talentos que no tienen más que desplegar para hacer todo su futuro, otros no. Unos nacen debajo de un puente en Mapocho y otros en una mansión o un palacio. El Homo ludens mimicry, cotidiano histórico y su vertiente psicológica. Mimicry
término de origen inglés que alude al mimetismo, al simulacro, a la imitación. En Kayuá, los juegos de Mimikry se entienden fundamentalmente como juegos de roles. En los juegos en que de modo más patente se presenta la figura del como si es precisamente en estos. Por de pronto ellos están directamente ligados con nuestra constitución identitaria, cómo nos vamos constituyendo como sujetos y ello debido a los roles que vamos jugando, teniendo en cuenta en esto sobre todo cómo llegamos a manejar desde un centro estos distintos roles. A veces no es fácil, a veces hay roles que están en contradicción, que hacen cortocircuito unos con otros, ¿no? Alguien que es esposo y al mismo tiempo es amante, tiene un amante o algo así, bueno, se expone a aquello, o alguien que es un funcionario de Estado pero al mismo tiempo comete negocios fraudulentos, también entraría en esa contradicción. Ejemplos que son evidentes, pero hay otros que son mucho más sutiles y más complejos. Y en cada uno de esos roles tenemos que comportarnos como si fuéramos hijo, padre, nieto, gerente, empleado, rey o súbdito, policía o ciudadano, esposo, amante, revolucionario, conservador o lo que fuere. El Homo ludens mimicry cotidiano histórico y su vertiente artística. Es decir, habrían dos vertientes de estos juegos de mimicry, una vertiente psicológica y ahora esta vertiente artística. Aquí nuevamente es decisivo el como si. El cuadro, supongamos, de la balsa de la Medusa de Théodore Géricault, siglo XIX, que de hecho corresponde a un hecho histórico, es como si fuera la balsa y los náufragos que van en ella. Pero lo que vemos allí es simplemente tela y tintura. Napoleón cruzando los Alpes, de Jacques-Louis David. Es como si fuera Napoleón, los Alpes, su célebre caballo blanco apodado Marengo, y que también corresponde a un hecho histórico, aunque en verdad iba montado sobre un burro, animal más apto para esa travesía. Pero lo que hay allí es nuevamente nada más que tela y tintura. El banquete de Platón, de Anselm Feuerbach, es, que duda cabe, como si fuera el célebre banquete, y más encima no sabemos, en este caso, si ese banquete alguna vez tuvo lugar, y lo más probable es que no, o solamente en la imaginación de Platón, y que le sirvió de escena para exponer su sublime pensamiento sobre Eros, el amor. Y el como si, así como se presenta en la plástica, se presenta también en todas las formas de arte, de modo más pronunciado o menos pronunciado en cada una de ellas. Así como no, el actor es como si fuera tal o cual. Iteración lúdica y juego de límites. Si volvemos otra vez a la contemplación del cuadro de Anselm Feuerbach del banquete platónico, observamos que el marco pertenece al cuadro y más encima sobre el lado inferior del marco cuelga un paño celeste que en cierto modo sale desde dentro del cuadro hacia afuera. Lo interesante de la iteración lúdica es que genera de este modo puentes entre la ficción y la realidad. Por la relación intrínseca de los juegos de mimicry con la figura del como si, y atendiendo al nexo de estos juegos con el arte, se explica lo que es la analogía, la metáfora, el símil, la alegoría, la leyenda, la parábola e incluso el mito. También encontramos el mencionado puente entre realidad y ficción en Las Meninas de Diego Velázquez. Los juegos de Ealings o de Vértigo en la cotidianidad y la historia. Hay juegos extremos en los que ponemos la vida en juego. Es lo que hace el Homo ludens cotidiano, especialmente en una situación de guerra. Respecto a estos juegos, la figura que descuella es la del héroe. Y tengamos en cuenta que toda nación tiene su panteón de los héroes, muchos de los cuales son reconocidos y venerados como los fundadores de esa nación. Y los juegos específicos de Ealings, nuevamente, como ya hemos destacado, a modo de celebración y rito, practicamos juegos extremos en los que ponemos la vida en juego. Alas delta, parapente, paracaidismo, bungee, wingsuit, trapecismo, etc.
Los juegos de Vértigo tienen a su haber que, diría, llevan lo lúdico adelante, puesto que se aventuran hacia nuevas posibilidades de jugar en espacios y tiempos que se van abriendo, donde posteriormente ya la saga viene el agón, que ya implica un orden con reglas rigurosamente establecidas. Los juegos de Alia, vale decir del azar o destino. Este tipo de juego ha sido llamado el gran juego, así lo llama por ejemplo Gilles Deleuze, en el que siempre nos encontramos. El juego de Alia es el único juego que sería no solamente humano, sino incluso extrahumano, y que da lugar a que podamos hablar de un cosmos lúdico, como lo hace Heráclito de Éfeso en uno de sus aforismos, o Martin Heidegger, que nos habla de un juego del ser. Expresemos esto con el filósofo de la Selva Negra, a pesar de que él mismo no nos habla propiamente del Alia. Él dice, el hombre juega porque está puesto en juego en el juego del ser. Esto significa que podemos jugar juegos de agón, mimicry o Earrings, pero siempre, en todo momento y sin tregua, estamos en juego. Por de pronto, desde que nacemos estamos en juego y porque hemos de morir. Y cómo no, con el coronavirus, la humanidad a nivel planetario está en juego. Por de pronto, ello es así en cuanto al Homo ludens cotidiano e histórico. Y los juegos de Alia específicos, pues la ruleta, las máquinas tragamonedas, la lotería, las carreras de caballo, de galgos y muchos más. Pero de alguna manera tal vez tomando el modelo desde los juegos específicos al Homo ludens que somos, las bolsas de comercio que por lo demás mueven el mundo en el terreno económico, como también el negocio de las criptomonedas y otros se rigen por aquel modelo. Y una expresión existencial acerca de cómo somos Homo ludens. El agón supone un jugar contra otro, en lo que las comillas de contra de la palabra contra tienen una relevancia peculiar, puesto que no se trata de eliminar al contrincante como en la guerra, jugar contra otros, pero entre comillas, contra. La mimicry, un jugar a ser otro. Seguramente el que reviste este tipo de juego los más significativos componentes ético-lúdicos, por lo mismo. El Earrings, un jugárselas por algo o por alguien, lo que expresa, en términos existenciales, tal vez lo más esencial de lo lúdico. El estado actual de las cosas. Como Homo ludens que somos, a lo que más debemos atender actualmente es a los juegos de Alia, que pueden ser vivenciados como azar o destino, dependiendo esto último de cada cual. En el momento crucial que vivimos, que ciertamente se presenta como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, de lo que se trata en definitiva es de que a partir de este juego de azar o destino en que nos pone el coronavirus, seamos capaces sobre todo de modificar radicalmente el juego agonal, el juego de competencia que hemos venido practicando hasta ahora, el que se ha explayado al modo de una relación completamente distorsionada y perversa con los otros seres humanos y el entorno. Más de ello únicamente podemos darnos cuenta, en el mejor de los casos, en la medida en que de veras toquemos fondo, tomando conciencia de que como humanidad estamos puestos en juego.